Buenas tardes, ¿cómo están? No sé si me pueden escuchar. Dije buenas tardes. Buenas tardes, Jonathan. Mm, Bueno, la clase pasada ya habíamos explorado un poco el tema de pérdidas del preesfuerzo en nuestros elementos y vimos la importancia que tiene de estudiar el fenómeno de pérdidas. ¿Alguno de ustedes me quisiera indicar en qué consistían estas pérdidas, cómo las podíamos clasificar? Mari, Mari, no, Patricia, mm, Freddy, ¿alguien, algún voluntario? Inge, buenas tardes. Eran Buenas tardes. pérdidas. Había dos instantáneas y diferidas, Inge. Ya. ¿Y a qué se refería? Bueno, aquí tenía. Que, o sea, las instantáneas eran más, un ejemplo era pérdida por fricción del acero. Ya. Y en cambio las pérdidas diferidas era una relajación del acero. Ya. Son un tipo de pérdidas, ¿no? Gracias, Christopher. Un tipo de pérdidas, ¿no? Pero en general, si alguien pudiera ayudarnos, ¿a qué se refiere con instantáneas y pérdidas? ¿Por qué las clasificamos por el tiempo? Evelyn. Inge, Inge, ¿me escucha? Sí, Ya. Eh, Tal vez es por la relajación que tiene el acero en el preesfuerzo. ya. Ese es un tipo de pérdida, pero en general, ¿por qué las clasificábamos por instantáneas o diferidas? Denis. Inge, ¿no era porque cuando el tiempo transcurre el esfuerzo se reduce? Ya. Entonces, por ejemplo, un tipo de pérdida que el primero que vimos, ¿cuál era? A ver, me late que voy a tener que tomar pruebas sorpresas. Ya. Aunque ustedes no tengan el material, pues tienen el video que pueden utilizarlo para ver nuevamente. Están dentro de la clase, toman sus apuntes. E incluso yo en el examen teórico, que como les dije puede ser oral o puede ser un cuestionario en el ABAC, precisamente no verán las preguntas tal cual como aparecen en las diapositivas, tendrán preguntar otras cosas que yo digo durante clases y que no están escritas.
Entonces, por favor, les pido que pongan un poquito más de atención, que participen durante las clases. Si no, ya voy a comenzar, como les digo, a tomar pruebas cada vez que pase esto. A ver, habíamos hablado de el fenómeno de pérdida del preesfuerzo. En especial, hablábamos acerca del tiempo, porque hay unas pérdidas que se producen a la temprana edad de que se realiza el vaciado del hormigón al mismo tiempo el preesfuerzo. Y hay otras pérdidas que toman mucho más tiempo. Cuando veíamos el tema de materiales en la segunda unidad, especialmente en el tema del hormigón, hablábamos de que se hicieron varios estudios en la Universidad de California con algunas probetas, ¿no? Algunos cilindros de hormigón que eran sometidos a diferentes cargas durante periodos diferentes de tiempo. Entonces ahí, si ustedes recuerdan, veíamos la curva de cómo dependían, cómo se iba dando estas deformaciones a lo largo del tiempo y veíamos que incluso llegaban deformaciones a hacerse un poco asintóticas ya a los 30 años de edad de esa probeta, lo cual es bastante. Entonces, pues el fenómeno aquí del preesfuerzo, no el fenómeno, más bien la técnica del preesfuerzo, va a tener mucho que ver con estas pérdidas porque es la manera como nosotros debemos diseñar y cómo debemos nosotros de alguna manera mitigar o disminuir el nivel de pérdidas que nosotros podamos tener al final para que cumpla con los requerimientos para los cuales nosotros estamos diseñando nuestras secciones. Entonces decíamos que para las pérdidas instantáneas, o sea, las que ocurren casi de inmediato, teníamos pérdida por fricción en el acero de posttensado, deslizamiento del anclaje, de los tendones con respecto al anclaje que está en los extremos, el acortamiento elástico del concreto, que este acortamiento elástico era la primera pérdida que nosotros comenzamos a estudiar, que hace referencia a cuando se aplica el preesfuerzo al tendón y este es transferido hacia el hormigón. Creo que les dije del acero al hormigón, ¿ok? Y en cuanto a pérdidas diferidas, vamos a encontrar la relajación del acero. El acero tiene un cierto grado de relajación, es por eso que yo les decía que se trata de utilizar siempre acero de baja relajación en preesfuerzo. Tenemos la contracción del hormigón por fraguado y tenemos el flujo plástico del hormigón, ¿no? Entonces, estas tres pérdidas no las vamos a ver de inmediato cuando apliquemos la transferencia, sino más bien cuando ya ha pasado cierto tiempo dentro del elemento, ¿no? Entonces, por ejemplo, en esta curva habíamos visto la evolución del nivel de estrés o de esfuerzos en el cable con respecto al tiempo. Y vamos viendo que también hay ciertas etapas que, que tiene el elemento, sea esto transferencia, cargas muertas, cargas vivas, y vamos viendo cómo se produce ese cambio del esfuerzo a nivel del cable. Entonces, comenzamos dándole un esfuerzo con el gato e inmediatamente después que yo quito el gato y ya pongo el anclaje, ahí va a existir la primera pérdida, que es la pérdida por deslizamiento en el anclaje. Entonces veíamos cómo baja del punto A en que yo sometía a mi cable a un cierto nivel de preesfuerzo y baja de inmediatamente a B, ¿no? O sea, no pasa un tiempo determinado, sino que ya es la cuestión de cómo se acomoda en el momento que se estaba realizando el anclaje el cable. Y esto sucede tanto en el posttensado como en el pretensado, porque en el pretensado, si bien no tenemos anclajes en los extremos del elemento, tenemos el anclaje en los cabezales que nos ayuda a realizar la operación del tensado. Y aquí también va a suceder que
se puede deslizar el cable con respecto al anclaje que nosotros habíamos utilizado. Después hay una pérdida cuando que va a corresponder obviamente a la relajación del acero, a la temperatura que nosotros tengamos en el ambiente. Y aquí, cuando ya se transfiere la tensión, el esfuerzo de tensión del cable hacia el hormigón en forma de compresión, va a existir también esta pérdida que era la que estábamos estudiando, la del acortamiento elástico. Después va a suceder los fenómenos de la contracción por fraguado del hormigón, va a suceder después el flujo plástico, va a seguir relajándose el acero, porque este es un fenómeno que, como ya les había dicho, pues sucede durante un tiempo prolongado, hasta llegar a un punto en donde se implementa parte de la carga muerta y puede haber una ganancia, ¿no? Porque al implementar una carga, el acero se vuelve a tensar, ¿no? Pero no es que ganamos de nuevo el preesfuerzo inicial que habíamos dado con el gato, ¿no? Es una pequeña ganancia con respecto a la pérdida que ya he sufrido. Y después siguen sucediendo los fenómenos que repercuten en el elemento desde el día cero hasta toda la vida del elemento. Después vendrá la demás carga muerta que se tenga que poner sobre el elemento, la estructura, una pequeña ganancia. Y después vendrán las cargas vivas que son de tipo ocasional. Las cargas vivas pues pueden estar instantes, pueden durar solamente días, solamente horas. Y en estos lapsos en que se aplica la carga viva, pues tendremos una pequeña ganancia, ¿no? Como un sube y baja, pero no es permanente. Y también, si es que vamos por el lado de ver las pérdidas en cuanto al material, como tenemos los dos materiales que componen nuestros elementos preesforzados, que son el hormigón y el acero. En cuanto al hormigón, que vamos a tener el acortamiento elástico, el flujo plástico y la contracción por fraguado. Y en el acero tendremos relajación, fricción y deslizamiento del tendón con respecto al anclaje, ¿no? Si quisiéramos clasificar de alguna manera por el tipo de material. Ahora, habíamos hecho algunos comentarios acerca del tiempo. En cuanto al tiempo transcurre, el esfuerzo se reduce gradualmente. Al principio va a ser de una manera rápida, ¿no? Y ahí después, conforme pasa el tiempo, va a ir disminuyendo esa velocidad de pérdida. Solo recalcar que cuando tenemos una lectura inicial del gato, lo vamos a llamar con el subíndice I, ¿no? De inicial. Pero cuando ya han sucedido ciertas pérdidas, vamos a decir que es el preesfuerzo efectivo. ¿Okay? También habíamos dicho que la sobreestimación de pérdidas conduce a aplicar una fuerza de preesfuerzo muy grande, es decir que pues también esto es parte de la experiencia en el diseño, del tamaño de las secciones, de un cierto cálculo. Al final también se puede asumir un cierto porcentaje de pérdidas si estamos diseñando ya algún tiempo elementos preesforzados. Tal vez la experiencia nos dicte cuánto es ese porcentaje que se debe asumir, ¿no? Dependiendo de en qué estructura estoy trabajando, en las dimensiones, en una edificación de altura. Todos esos elementos pueden darnos ciertos criterios para asumir un porcentaje de pérdidas, pero si yo en determinado elemento o en determinada estructura fijo un porcentaje que es mayor al que yo voy a tener en realidad porque he hecho una sobreestimación, ¿qué va a hacer eso? Que yo aplique una tensión en el cable inicial mayor a la que debería haber yo introducido. ¿Por qué? Porque después vamos a ver que tenemos que compensar de alguna manera en el inicio, cuando estamos dando el tensado a los cables, tenemos que compensar las pérdidas futuras que nosotros estamos proyectando en el cálculo. Entonces, obviamente, si yo proyecto más pérdidas, tendré que darle al cable un mayor tensado inicial
Y esto puede producir que yo tenga, por ejemplo, lo que decíamos, las contraflechas excesivas hacia arriba, ¿no? Un combado hacia arriba, y que se puedan producir tensiones, más bien, si estamos hablando, digamos, de una viga, tensiones en las fibras superiores. O si no, también podríamos provocar una plastificación en el cable, es decir, que ya está muy cerca, bueno, no necesariamente plastificación, pero sí puede llegar a un valor que esté ya cerca de la fluencia del cable y que pues ya en presforzado ya no queremos que eso suceda, no queremos llegar a la fase plástica del acero, solo estamos trabajando en la parte elástica. Y si subestimamos por otro lado las pérdidas, es decir, que yo pongo un porcentaje menor de pérdidas a lo que yo originalmente voy a tener, eh, voy al principio a someter al acero a fuerzas de tensado que son muy pequeñas con relación a las que yo podría haber introducido al haber hecho un mejor cálculo, un mejor detallamiento de las pérdidas. Entonces, ¿qué produce esto? Que yo no utilice los materiales eh, en su total capacidad, ¿no? Estoy un poco, en cambio, por ese lado, sobredimensionando los elementos que tengo, ¿no? En cuanto a anchos, altos de las secciones. Entonces, por eso es importante saber cuantificar las pérdidas y en dado caso, pues ya de la experiencia, determinar un porcentaje adecuado. Habíamos hablado del acortamiento elástico del hormigón en primer lugar, ¿no? Entonces, el primer tipo de pérdidas que habíamos visto y haciendo hincapié a esto, les había dicho yo que pasan fenómenos diferentes en el pretensado y en el posttensado. En estos dos tipos de preesfuerzo existe el acortamiento elástico, pero se dan de maneras diferentes. ¿Ok? En el pretensado, entonces imagínense, aquí tenemos la fotografía de la planta y en el pretensado, pues ustedes saben, ya conocen un poco cómo es el proceso, se tensan los cables primero entre cabezales. Dijimos que los cabezales aquí en esta fotografía son estos elementos de color tomate que tenemos. Y bueno, se aplica la tensión, ya sucederá el deslizamiento del cable con respecto al anclaje. Bueno, eso dejemos por el momento de un lado. Entonces el cable está ahí tensado y viene el hormigonado, ¿no? Hasta ahí el hormigón pues no ha sido sometido a ningún tipo de preesfuerzo, no tiene ninguna fuerza de compresión en la sección, pero en el momento exacto que yo corto el cable, es decir, que separo al cable del cabezal, esta fuerza ya es transferida del cable al hormigón. Entonces, aquí se va a dar el fenómeno de acortamiento elástico justamente en la transferencia, es decir, cuando corto el cable. Entonces, exactamente habíamos visto, ya habíamos deducido una expresión para calcular estas pérdidas. ¿Y en qué nos basamos para la deducción de esta expresión? Comenzamos primero por la aplicación de la ley de Hooke. La ley de Hooke yo aplico a materiales que trabajan en el rango elástico. Entonces, pues aquí primero hablábamos de una deformación que sufre el hormigón, ¿no? Entonces, el cable a tensión transfiere todos esos esfuerzos del tensado hacia el hormigón en forma de compresión y a una pieza de hormigón, si ustedes le aplican una compresión de forma axial, va a haber un acortamiento, va a haber una deformación. Entonces, esa deformación, aquí lo habíamos plasmado como deformación unitaria, que aplicando la ley de Hooke era el esfuerzo dividido para el módulo de Young. Y de ahí habíamos nosotros obtenido esta expresión, ¿no? La que está señalada en morado. Y la segunda
hipótesis que habíamos hecho, que en realidad es lo que va a pasar en el elemento, es que las deformaciones, como tenemos el tendón que está adherido al, al acero, ¿no? Entonces, aquí estamos hablando de una perfecta adherencia. Entonces, hablamos de que existe compatibilidad de deformaciones. Es decir, lo que se deforme el hormigón, se va a deformar el cable. Entonces, aquí podemos aplicar este criterio en el que decimos que las deformaciones unitarias en el hormigón son iguales a las del acero. Y ya después con este concepto trabajamos en las pérdidas que existen dadas estas deformaciones en las pérdidas del acero. ¿Ok? Entonces aquí aplicábamos simplemente la relación entre módulos de elasticidad que lo denominamos N. Y al introducir ya este N, se nos facilita un poco el cálculo, ¿no? Para no estar poniendo el módulo de elasticidad del acero sobre el módulo de elasticidad del hormigón, lo reemplazamos con N. Y de esa forma tenemos una expresión que nos ayuda a determinar las pérdidas del acero, del estiramiento del acero. Okay. Entonces, pues habíamos visto esta expresión, F sub 0 era la fuerza del pretensado justo después de cortar los cables. Habíamos dicho que ese valor es difícilmente cuantificable, porque una vez que cortamos los cables, ¿cómo medimos nosotros? Obviamente se lo podría hacer a través de pruebas de laboratorio con equipo instrumental, pero en la práctica pues es difícil cuantificar cuál sería el valor de esta fuerza de pretensado una vez que ya se han quitado los cables. Es fácil hacerlo cuando tenemos todavía aplicado la fuerza de tensión y yo sé el nivel al cual o la presión que me marca el manómetro en el gato. Entonces, esa sí sería la fuerza que yo puedo saber, pero recordemos, una vez más, que cuando yo retiro el gato, tengo una pérdida, porque se acomoda el anclaje, tengo una pequeña pérdida. Pero también ya lo vamos a ver, que es un porcentaje muy pequeño que nosotros podemos obviar para el cálculo del acortamiento elástico y podemos decir prácticamente que la lectura que yo estoy dando del manómetro, el preesfuerzo inicial que estoy dando, va a ser igual al, a la fuerza de pretensado justo después de cortar los cables. O caso contrario, también lo que puedo hacer es determinar un porcentaje de pérdida por el deslizamiento del anclaje o por pérdidas instantáneas. Podemos también asumir un porcentaje para tomar ese valor. Por ejemplo, ya leo el valor del manómetro del gato, veo el nivel de preesfuerzo y le aplico un porcentaje para que disminuya ese valor. Y aquí lo puedo aplicar como la fuerza de pretensado justo después de cortar los cables, ¿no? Hay varias metodologías, depende del diseñador, de todos los criterios que se tengan. Y después habíamos deducido una expresión en el que ya utilizábamos a la sección transformada. Es decir, que aquí en el anterior, ustedes como ven, tenemos que la fuerza va dividida para el área del hormigón. ¿Qué podríamos tomar aquí? Bien, el área de la sección menos del área de acero, o podríamos tomar la sección bruta, es decir, que si yo tengo una medida de 30 por 30, pues tomaré 30 por 30 y no le quito nada del acero. Dependiendo del porcentaje que tengamos en la sección de acero, pues variará, pero en general, como los elementos de preesforzado no requieren gran cantidad de acero con respecto a la sección, aquí también se puede hacer una simplificación y lo que también se puede hacer normalmente es tomar el área bruta en lugar de restarle el área de acero. Ahora, en cuanto a esta formulación, aquí estamos tomando en cuenta que como existe una
casi perfecta adherencia entre el hormigón y el acero, pues esta va a ser una sección que está compuesta por dos elementos, por dos materiales, que son el hormigón y el acero. Entonces, los dos trabajan en esta determinación del esfuerzo para las pérdidas. Entonces, pues por cualquiera de las dos maneras de determinarse con esta expresión, con la primera o con la segunda, pues estaría bien realizado el cálculo, solamente que en este caso de la segunda expresión, digamos que entre paréntesis pongamos, bueno, entre comillas, es más exacta. En cuanto estamos tomando en cuenta todos los elementos que componen la sección y las áreas reales, ¿no? Y habíamos hecho un ejemplo en el que determinábamos el porcentaje de pérdidas con respecto a la fuerza de preesfuerzo inicial, ¿no? Entonces teníamos aquí que más o menos por acortamiento elástico en elementos pretensados, la pérdida, para específicamente del ejercicio, 3.2%. Variarán de acuerdo al nivel de preesforzado, de dimensiones, pero más o menos el acortamiento elástico, las pérdidas se encuentran más o menos por estos valores de 2, 3, 4%. Y habíamos hecho con la segunda expresión y nos salía incluso un cálculo más refinado en el que teníamos menores pérdidas. Entonces, fíjense que obviamente es una diferencia muy chiquitita de 0.1%, pero entre más vamos refinando el cálculo, menos pérdidas nos salen, ¿no? Porque vamos haciendo, como ya decía, entre comillas, más exacta a la formulación del problema. Y en el caso de elementos post-tensados, la metodología constructiva es totalmente diferente. El hormigón se va cortando mientras se hace la transferencia. Y aquí yo les dije que, por ejemplo, cuando tenemos secciones en las que se aplica el post-tensado y se lo hace, digamos, tiene la sección un solo cable, aquí como el preesfuerzo, las pérdidas se van midiendo conforme se haga el preesfuerzo. Si tenemos un solo cable, no tendrá pérdidas por acortamiento elástico, ¿no? En el primer cable. Entonces, primero, o sea, termino de realizar el preesfuerzo de cada cable y se mide en ese momento cuál sería el acortamiento, se cuantifica, se calcula, se diseña. En el caso que tengamos un solo cable, pues este acortamiento, imagínense que tenemos una viga, ¿no? Y de un lado está anclada y del otro extremo le estamos dando la tensión al cable. Entonces, mientras le vamos dando la tensión, el gato se apoya sobre el sistema de anclaje de un extremo y comienza a tensar el cable, y conforme se va tensando el cable, se va cortando el hormigón, ¿no? Sería bueno nosotros poder hacer un ensayo de esto, lastimosamente no hay la posibilidad en estos momentos. Pero bueno, entonces se va cortando el elemento, ¿no? Va cambiando un poco de dimensiones a nivel longitudinal. Y una vez que he terminado, anclo, ahí veo cuál es la pérdida que he tenido. Entonces, si yo tengo un solo cable, pues anclo y ya no tengo pérdida. O sea, no puedo registrar ese valor porque una vez que anclo, en teoría ya no sufre acortamiento elástico porque ya acabé de tensar el cable y el hormigón se ha deformado cierta cantidad. ¿Qué pasa si tengo más cables, más tendones y lo hago de manera sucesiva? Entonces, habíamos hablado de que, creo que nos quedamos aquí, de que tenemos el elemento, tengo 3 cables aquí. Entonces, tenso el primero, el elemento obviamente se va a cortar, anclo, y aquí no he medido absolutamente nada,
ya el fenómeno del acortamiento ha pasado durante la ejecución del trabajo de tensado del primer cable. O sea, hasta ahí estamos ok. Vengo con el gato de nuevo, tenso el segundo cable y ahí sí voy a medir un acortamiento elástico que me generará pérdidas, pero para el primer cable que ya está anclado. Entonces, yo les decía que si el primer cable ya estaba tensado, llego a dar la tensión del segundo cable, eso genera otra vez un cambio en las dimensiones del elemento de manera longitudinal, que harán que el cable se pierda el tensado, porque recordemos que tiene compatibilidad aquí, tiene que haber una compatibilidad de deformaciones. Entonces, lo que yo acorto en el hormigón, se pierdo ese tensado del cable, ¿no? Y entre más sucesión de cables tenga yo, mayores serán los niveles de pérdida del primer cable, del segundo cable. En este caso, el último cable no registra esta pérdida por acortamiento elástico, porque será el último, pues no hay un cable siguiente que pueda generar a un acortamiento y que se pierda el preesfuerzo. Entonces habíamos hablado que yendo desde el nivel inferior, es decir, desde el último cable, no tengo esta pérdida. Voy al segundo cable y sí tengo una pérdida que ha sido generada por la tensión que he dado yo al tercer cable. Y si voy a un nivel más arriba, tengo una pérdida que pertenece al tensado del tercer cable y del segundo cable. Se van generando cambios en las dimensiones. Bueno, hasta ahí nos quedamos. La clase pasada he hecho un resumen bastante extenso de lo que habíamos visto hasta la clase pasada. Y en este ejercicio vamos a resolver la misma viga de hormigón que habíamos tenido en cuenta que era un elemento pretensado, pero ahora lo vamos a desarrollar como si fuera un elemento posttensado. Nos dice la sección está conformada por 4 alambres de acero iguales, entre todos suman 7.7 centímetros cuadrados. Los alambres son tensados sucesivamente con un esfuerzo de 10.546 kilogramos sobre centímetro cuadrado. Es el mismo nivel de esfuerzo del primer ejemplo. Y ahí tenemos los valores de los módulos de elasticidad. Entonces, vamos a pasar de este elemento que tenemos aquí a otro. En el que yo tengo 4 cables, ¿no? Vamos a dibujar teóricamente así, ¿no? Y yo aquí, bueno, tendré una placa de apoyo para el gato. Y a cada uno le daré su tensado, ¿no? Con el gato. Entonces pasamos a un post tensado. Esto ya lo vimos en el ejercicio anterior, ¿no? Ya. Entonces vamos a seguir todo lo que habíamos hablado ya acerca del acortamiento elástico en elementos post-tensados. ¿Listo? Entonces, más o menos, para que quede claro, vamos a hacer la hipótesis de que tenemos a nuestro elemento. Ok. Y teníamos de medidas 38 por 38 centímetros, ¿no?
Teníamos el área de acero total de 7.7 centímetros cuadrados. Es decir que el área de acero por un solo cable, aquí pongamos total, son 4 cables. ¿Cuánto es esto, por favor? $1.925. Ya, gracias. 925, por favor, ustedes comprueben. ¿Y qué más teníamos de datos? Esfuerzo de 10.546. Esfuerzo en el acero, ¿no? 10.546 kilogramos sobre centímetro cuadrado. ¿Qué más teníamos? Estos son los mismos valores de módulos de elasticidad, ¿no? Sí, si recuerdo bien, en el mismo, ¿no? Sí. Ahora entonces, N ya habíamos determinado que era 6. N es igual a 6. Y aquí el área del hormigón sería 38 por 38 y hagámoslo, retiremos el área de acero. ¿Cuánto era esto? $1.436.3. 400, perdón, no escuché. 1.436.3. 36.3 centímetros cuadrados, ¿ok? Entonces, pues creo que ya tenemos todos los datos que necesitamos. ¿Ya? Voy a ir yo de abajo para arriba, ¿no? Desde el último cable hasta el primer cable. Entonces, voy a decir el cuarto cable. ¿Cuánta pérdida tiene nuestro cuarto cable? Voy a escribir 4. ¿Cómo calculo las pérdidas del último cable? Es el último cable que tenso. ¿Cuál es la pérdida? ¿O cómo calculo? ¿No sería cero la pérdida, Inge? Ya, 0. Porque es el último cable, no hay... ¿Por qué no se está moviendo esto? Ya. Es 0, ¿no? No hay un cable siguiente que pueda hacer que se acorte eh, la dimensión en la longitud del hormigón. Por lo tanto, no existe pérdida en este último cable. ¿Ok? Voy al tercer cable. ¿Cómo calculo las pérdidas en el tercer cable? ¿Quién genera las pérdidas del tercer cable? El primero y el segundo.
No, El cable 4. El 4. el 4. Listo. Entonces, en el cable, porque yo he tensado el cable, el cuarto cable, que es el último, se ha generado una pérdida en el tercer cable. Ya habíamos definido que las pérdidas íbamos nosotros a utilizar la expresión que está en el recuadro en la parte superior, que esta era la expresión que habíamos deducido en la parte del pretensado, pero que nos sirve en esta parte del posttensado por la compatibilidad de deformaciones que debe existir. ¿Okay? Entonces, vamos a utilizar esta expresión que es la simplificada para hacer el cálculo. Podríamos utilizar la otra también, no habría ningún inconveniente. Entonces, en el tercer cable tendríamos N por F sub 0 sobre AC, ¿no? Entonces, aquí solamente tenemos que calcular el valor de F sub 0. Como lo calculo a través de la formulación que yo tengo de esfuerzos por cargas axiales, ¿no? Entonces, N tengo igual a 6, F sub 0 será igual al esfuerzo que yo tengo en el cable, que será 10.546 kilogramos sobre centímetro cuadrado, por el área del acero, que sería 7.7, no, perdón, sería de un solo cable, o sea, del cuarto cable, que sería 1.925 centímetros cuadrados. Okay. Y lo divido para el área del hormigón, que sería 1.436.3 centímetros cuadrados. ¿Cuánto es esto? 84.81. Ya, gracias. 84.81 y estos son kilogramos sobre centímetro cuadrado. ¿Ok? Bueno, recordemos que en este ejercicio a cada cable se le da un esfuerzo de 10.546 kilogramos por centímetro cuadrado y el área de cada cable es 1.925 centímetros cuadrados. ¿Ok? Aquí no podemos, en este cálculo no podemos tener en cuenta el área total del acero porque el área que nosotros tomamos en cuenta del acero va a ser de aquellos cables que están produciendo la pérdida. En este caso es un solo cable, que es el cuarto cable. Entonces, esa va a ser el área que nosotros tengamos en cuenta para el cálculo. ¿Ok? Aumento de nivel, aunque lo estoy haciendo al revés de cómo lo haría constructivamente, pero es para facilidad, comenzamos desde el cuarto, que es 0, y vamos aumentando, ¿no? En el segundo cable, tener delta FS2, ¿no? Aquí tendré una pérdida que se debe a qué cable o a cuáles cables. Al tercero y al cuarto. Ya, al tercero y al cuarto cable. Entonces aquí podríamos fácilmente, como ya habíamos visto en el anterior, tenemos una parte que pertenece, si yo hago el cálculo, ¿qué es esto? No veo, Juan. ¿Qué pasa, Masha? Ya ven.
Por favor, me ayudan con su micrófono. Listo. Lo que he señalado es una parte del esfuerzo que tiene únicamente el hormigón, ¿ok? Pero aquí yo puedo decir NF sub 0 sobre AC, pero como estoy aplicando el mismo esfuerzo en todos los cables y son dos cables que me generan la pérdida del segundo, yo tendré que multiplicar a esto por 2, ¿sí? Entonces, al final, pues como todos los términos son iguales, lo que yo podría tener es 84.81 kilogramos sobre centímetro cuadrado. Y esto multiplicado por 2, ¿cuánto es? 169.61. Ya, 160, gracias. Y estos son kilogramos sobre centímetro cuadrado. ¿Ok? Y tengo, que no me alcanzo aquí, voy a ponerlo acá. El primer cable, que en este caso, voy a ponerle delta FS. FS, vamos a referirnos, no sé si se dieron cuenta o si ya les dije, FS, el índice S es para el acero, el subíndice C es para el hormigón, ¿no? Y este va a ser igual a un N por F sub 0 dividido para AC. Pero, ¿quiénes producen esta pérdida? El cable 2, el cable 3 y el cable 4. Ya, listo, muchas gracias. Como son tres cables que están sometidos al mismo preesfuerzo inicial y que tienen las mismas áreas, yo puedo multiplicar por 3. Entonces, lo que tendría que hacer aquí es tomar los 84.81 kilogramos sobre centímetro cuadrado y esto multiplicar por 3. ¿Cuánto es? $254.43. Gracias. Punto 43. Sí. Ya. Listo. Entonces, tenemos los niveles de pérdida en cada uno de los cables. Entonces, en cuanto a porcentajes, podríamos sacar un porcentaje de pérdida de cada cable, ¿no? Entonces, aquí en el primero va a ser el 0%, obviamente, de acortamiento elástico. En el tercer cable, ¿cuánto es la pérdida? Del 0.8% en G. El 0.8, ¿cómo lo obtuviste? Le saqué la pérdida dividido para el preesfuerzo y le multipliqué por 100. Ya, o sea, es 84.81 dividido para ¿cuánto? Para 10.546. Ya, listo. Entonces, eso da
¿Cuánto? 0.8%. 0.8%. El segundo cable. %1.6%, Inge. 1.6%. Y el último cable. 2.41%. Listo. Entonces, al final vemos que entre todos los cables, quien más ha sufrido pérdida es el primero, ya por el proceso que hemos empleado durante el tensado, ¿no? Sucesivo. Aquí, ¿qué es lo que podemos hacer para disminuir este fenómeno de acortamiento elástico en el post-tensado? Pues sería una solución muy simple, sería tensar a todos los cables al mismo tiempo. ¿Qué pasa si yo tenso todos los cables al mismo tiempo? Ya no existiría pérdida por cable, o sea, por por cables individuales sería. Ya, no existe pérdida por acortamiento elástico, ¿no? En el post-tensado. Si yo tomo a todos los tendones o cables y los tenso al mismo tiempo, no tendré pérdida. Ya. Esto lo puedo hacer fácilmente en secciones que son pequeñas, en los que yo puedo emplear un gato que pueda coger a todos los tendones al mismo tiempo, aplicar el tensado al mismo tiempo. Pero generalmente esto no pasa ya en la realidad, sino que en la realidad se van haciendo grupos de cables, ¿no? Por ejemplo, el primero con el segundo, el tercero con el cuarto, y aquí se va aplicando de esa manera el tensado por grupos de cable. Así ya no tengo un proceso que tiene toda una sucesión de 4 veces realizar el tensado, sino que tengo 2 veces de realizar el tensado y así disminuyo en cierto porcentaje ese nivel de pérdidas. ¿Okay? ¿Qué otra cosa, si es que es inevitable este proceso en que tenemos que tensar, incluso por grupos de cable, qué es lo que se puede hacer? ¿Cómo podríamos lograr que todos los cables tengan el mismo preesfuerzo al final? Porque si ustedes se dan cuenta, aquí, con este proceso, cada cable va a tener un preesfuerzo final, ¿no? Entonces, el primer cable que se tense va a tener la mayor pérdida de todos y va a estar a un nivel diferente de preesfuerzo que los demás. Entonces, ¿cómo ustedes harían para que al final queden todos los cables tensados al mismo valor después de esta pérdida de acortamiento? ¿Qué se les ocurre que podrían realizar aquí? Recuerden que yo les había dicho que es importante cuantificar las pérdidas para tomarlas en cuenta en el diseño, es decir, antes de la construcción. ¿Qué debería hacer yo? Si yo he calculado esto, veo que si hago este proceso, cada uno de los cables va a tener cierta pérdida. ¿Qué hago yo durante el diseño y qué le especifico yo a quien construye, a quien está tensando el cable? ¿Se podría dar diferentes esfuerzos de tensión a cada cable? Ya, listo. Como, a ver, tenemos la base que es 10.546. ¿Cómo lo harías tú? Al que tiene mayor pérdida
darle mayor esfuerzo y así ir reduciéndose hasta el último cable que se hace 0%. Ya, muchas gracias, Denis. Hacemos pruebas. Ya, listo. Entonces, por ejemplo, yo cuantifico esto cuando yo estoy haciendo mi diseño y voy a especificar cuando ya llegue a campo el constructor, le voy a decir, pues bueno, al cuarto cable le aplicarás 10.546 kilogramos por centímetro cuadrado de esfuerzo. Al tercer cable le tendrás que aplicar 10.546 kilogramos por centímetro cuadrado más 84.81 kilogramos por centímetro cuadrado. ¿Ok? Porque esta cantidad de 84.81 va a ser lo que en teoría yo pierda por acortamiento elástico por el tensado del cuarto cable. Al segundo cable le vas a aplicar 10.546 más 169.61. Y al último, 10.546 más 254.43 kilogramos por centímetro cuadrado. Así, cuando ya se acabe de realizar el tensado de este elemento, voy a tener que todos los cables van a estar tensados al mismo nivel de preesfuerzo. Después de que ya hayan ocurrido, obviamente, las pérdidas. ¿Listo? Este es un proceso, obviamente, que es el sueño de todo diseñador, todo ingeniero civil, pero es difícilmente ejecutable en campo, ¿ok? Porque aquí se tiene que trabajar con diferentes niveles de preesfuerzo, tal vez el gato, necesitamos llevar más gatos al campo para tener mayores rangos, para aplicar mayores rangos de tensado, tengo que realizar mediciones de alargamiento del cable, o sea, puede llevar a complicaciones que retrasen el proceso de construcción, ¿ya? Entonces, este sería un caso muy ideal en el que obviamente se puede hacer lo que mejor, pero es difícilmente, como les digo, ejecutable ya hablando en materia de campo, ya cuando se está construyendo. La otra opción que se tiene y que es un poco mejor que la anterior sería, obviamente le estoy hablando a nivel constructivo porque a nivel teórico esa sería la mejor la anterior, pero bueno, que tendríamos que calcular un nivel de pérdidas promedio. Entonces yo lo que puedo hacer aquí es decir, tengo un delta FS promedio. Y voy a decir, tengo primero una pérdida de 0, tengo una pérdida de 84.81, tengo otra pérdida de 169.61 y otra de 254.43. Todo esto en kilogramos sobre centímetro cuadrado y dividido para 4. Hago un promedio. ¿Cuánto de esto, por favor, me ayudan? $127.22 en G. 127.22, gracias. Kilogramos sobre centímetro cuadrado. ¿Ok? Entonces, lo que yo puedo hacer es determinar esta pérdida promedio de todo el grupo de cables y decir, pues, lo que se hace en la especificación ya de la construcción, es decir, voy a aplicar los 10.546 kilogramos por centímetro cuadrado más 127.22 kilogramos por centímetro cuadrado y ese es el preesfuerzo al que voy a someter a todos mis cables. ¿Ok? Que eso es un poco lo más fácil porque se tiene el mismo nivel de preesfuerzo especificado para la construcción de todos los cables. Entonces, obviamente no estamos
por el lado muy exacto, pero de cierta manera se contribuye a que no se generen tantas pérdidas al final. Igual vamos a tener niveles diferentes de preesfuerzo en cada cable cuando trabajamos con este valor. Pero es una solución para evitar o mitigar las pérdidas por acortamiento elástico. Ahora, este valor que ustedes ven aquí, 127.22, si nosotros vamos al primer, aquí está, el primer cable de 254.43, por favor divídanlo para 2. ¿Cuánto es? 127.21.5. 22, ¿no? Entonces, este valor es generalmente cuando estamos trabajando con cables de igual diámetro, cuando estamos trabajando con mismos niveles de preesfuerzo iniciales. Entonces, podemos determinar que este valor va a ser la mitad de las pérdidas del primer cable o del primer grupo de cables, ¿no? Entonces, se puede utilizar comúnmente, se puede utilizar este valor en la práctica. ¿Listo? Entonces, aquí como resumen de lo que hemos hecho del acortamiento elástico del hormigón, tenemos que el primer tendón o el primer grupo de cables, de acuerdo a cómo se haga en la construcción, registrará la mayor pérdida por contracción elástica del hormigón. Ojo, que hablando de eso que yo les digo en campo, en el diseño debe ir especificado ya cuántos cables se deben tensar, por ejemplo, en el primer grupo, cuántos cables en el segundo grupo, o si va a ser tensado individual, pero ya debe ir detallado completamente todo el proceso que conlleva el tensado de los cables. Porque yo no puedo llegar a campo y si en el diseño estaba previsto que yo tense cable por cable, no puedo llegar al campo y tensar dos a la vez, o no puedo, obviamente ahí se disminuiría, pero a lo que me refiero es al proceso inverso, ¿no? Que, por ejemplo, si yo he especificado que se tensen los dos primeros cables en el diseño y yo llego a campo y tenso cable por cable, voy a producir un efecto en el que no he previsto yo esas pérdidas, estoy contando con otro tipo de pérdidas, otros valores que no estaban dentro del diseño, y ojo que esto es muy importante determinar, ¿no? Entonces, siguiendo con el resumen, el primer cable registra la mayor pérdida. El último cable nos registra valores de pérdida por acortamiento elástico, insisto. Se registrarán otro tipo de pérdidas, sí, pero no por acortamiento elástico. Entonces, ¿qué es lo que se hace en la práctica? Se calcula la pérdida que tenemos en el primer grupo o en el primer cable de tensado, y la mitad de ese valor es considerado como el promedio de todas las pérdidas y se añade ese valor al preesfuerzo que yo necesito en realidad para soportar las cargas. Ya. Ahora viene otro punto aquí. No siempre es posible realizar este sobretensado de los cables. Va a depender del acero con el que estamos trabajando, las especificaciones técnicas, dónde se encuentra su esfuerzo de fluencia. Porque, como les digo, si entramos al rango plástico, pues ya no va a ser el mismo comportamiento. Estoy hablando del acero. Entonces, no siempre es posible realizar un sobretensado a los cables. Ya, entonces, eso también habría que tomar en cuenta cuando estamos trabajando con nuestros elementos, en especial ver las especificaciones o los requerimientos que tengamos en cuanto a materiales. En este caso sería el acero. ¿Okay? ¿Alguna pregunta? ¿Tienen alguna pregunta? ¿Alguna duda? ¿Quedó claro cómo es el proceso? ¿Por qué se va perdiendo de esta manera el preesfuerzo? Listo. Ok. Entonces, hasta aquí hemos hablado del acortamiento elástico del hormigón
¿cuándo pasa este fenómeno? Al inicio, en la transferencia, ¿ok? Obviamente, si yo, en el caso hipotético de que yo hormigonara mi sección y aplico el tensado años después, pues no es que dependa el tiempo, no es el acortamiento elástico no depende del tiempo, sino más bien desde el punto en que se aplicó el tensado en los cables y se realizó la transferencia. ¿Ok? Y ahora vamos a hablar de las pérdidas que se producen por la deformación plástica del hormigón. ¿Ya? Entonces entramos a otro campo. ¿Por qué? Porque el acortamiento elástico, las pérdidas son al inicio, ¿no? Y son puntuales, de tipo puntual. Y en cambio, la deformación plástica ya se va dando en un cierto periodo de tiempo, que ya es casi toda la vida del elemento, como lo habíamos estudiado en la unidad 2. Entonces, aquí decimos que las cargas permanentes provocan deformaciones de tipo diferido en el hormigón, provocando pérdida del preesfuerzo en el acero. Entonces, aquí el preesfuerzo no va a ser constante. Nosotros hemos asumido en la parte anterior que el preesfuerzo es constante y porque lo es, porque estamos midiendo una cosa puntual, pero cuando ya medimos algo con relación al tiempo, pues el preesfuerzo aquí no va a ser constante durante la vida del elemento. ¿Ya? Va a ir cambiando el nivel de preesfuerzo y ya conocemos que por las pérdidas el preesfuerzo va a ir disminuyendo el nivel de preesfuerzo. Ahora, por ejemplo, tenemos en la fotografía lo que se conoce como una deformación plástica, ¿no? Entonces ustedes ven ahí en el puente que tiene un punto de inflexión aquí, que esto debería ser totalmente recto, pero en este caso donde está señalado el círculo, vemos que hay una pequeña deflexión hacia abajo, ¿sí? Y eso es producto de la deformación plástica. La aplicación constante y permanente de las cargas. Entonces, en el gráfico a la derecha podemos ver en el eje Y las deformaciones y en el eje X el tiempo después de haber cargado al elemento con esta carga constante. Listo. Entonces, tenemos que cuando el tiempo es 0, después de haber cargado al elemento, tenemos las primeras deformaciones del elemento que están dentro del rango elástico. Y después vemos que a partir de cierto punto, las cargas que están de manera permanente originan deformaciones que ya no son elásticas. Y esas deformaciones ya pertenecen a lo que en inglés se conoce como creep, nosotros en español, deformación plástica. Y pues vemos que ya estas deformaciones tienen un rango de tiempo, ¿no? Por ejemplo, el de este elemento tomado arbitrariamente se ha producido en un tiempo en días, en 80 días, ¿no? ¿Listo? Y vemos que cuando nosotros hacemos un proceso de descarga del elemento, porque recordemos que cargas permanentes, puede ser carga de peso propio, cargas vivas, pero que actúan de manera permanente en la estructura, y en el caso del preesforzado, el mismo reesfuerzo, ¿no? Provocan estas deformaciones plásticas. Si yo descargo al elemento de algunas de estas cargas, yo puedo observar que el elemento tiende a regresar, ¿no? Las deformaciones disminuyen, pero debido a las deformaciones plásticas, yo no tengo un regreso por el mismo camino, ¿no? En teoría, cuando estamos utilizando a los materiales en su rango elástico,
yo tengo que si cargo, tengo la deformación, si descargo, vuelve al mismo punto. Entonces, en este caso, cuando tenemos deformaciones plásticas, esas deformaciones no, no son recompensadas o equilibradas una vez que yo quito la carga del elemento, sino que ya son deformaciones de tipo permanente. Y eso es lo que ha sucedido, por ejemplo, en este puente que tenemos en la fotografía. ¿Ya? Entonces aquí, por ejemplo, este remanente de deformación que tenemos aquí es irreversible, como dice aquí, irreversible creep, deformación plástica irreversible. Entonces, pues aquí, antes de pasar al ejercicio, aquí nosotros vamos a encontrar diferentes valores de una constante que vamos a denominar K, y que esta constante nos va a relacionar, vamos a poner relación entre la deformación plástica y la deformación elástica del hormigón. Ya, están relacionadas estas dos deformaciones a través de este coeficiente. Entonces yo puedo decir que las deformaciones plásticas, voy a poner dos subíndices, ¿no? Entonces voy a poner C, que pertenece al hormigón, obviamente, y voy a poner el subíndice P, que me va a decir que son plásticas. Serán iguales a este coeficiente de la relación por la deformación unitaria del hormigón, pero en el rango elástico. ¿Ok? ¿Qué es lo que se ha determinado a través de ensayos de múltiples estudios? Que este valor de K varía entre 1 y 5. Es decir, que si yo tengo una deformación elástica en el hormigón, ejemplo 0.0003, y tengo un K igual a 2, entonces la deformación plástica del hormigón será 0.0003 por 2, ¿no? Entonces, para que veamos que estas pérdidas sí son importantes, porque incluso pueden llegar a ser mayores que las deformaciones por acortamiento elástico del hormigón. ¿Okay? Están relacionados a través de este factor. En el acortamiento elástico, como les decía, no siempre es posible hacer el sobretensado, porque aquí aumenta la deformación plástica del acero o se puede acercar al límite ya de la tensión. En cambio, para el caso, pero siempre queda la posibilidad que para el acortamiento elástico yo pueda generar una sobretensión, ¿no? Darle más tensión de la que yo necesito para disminuir las pérdidas. Pero en el caso de la deformación plástica, yo no puedo reemplazar a estas pérdidas que puedo tener aplicando el sobretensado, no tendría sentido. Entonces es por eso que es importantísimo determinar cuáles serán las pérdidas por deformación plástica para ya tenerlas en cuenta en el diseño. ¿Listo? Un valor recomendable de K que se puede usar es 2.35 según bibliografía. Ustedes pueden encontrarla en la bibliografía detallada para esta asignatura, ¿no? Otros pueden decir tal vez 2, entre 2 y 3. ¿No? Esto también va a depender del hormigón. También está ligado un poco al nivel de curado del hormigón, el tiempo en que se han aplicado las cargas. Y bueno, entonces aquí hagamos un pequeño ejercicio
de las deformaciones plásticas. Vamos a determinar para la misma viga con la cual hemos estado trabajando, vamos a calcular las pérdidas por flujo plástico o deformación plástica. Considere que la deformación plástica es el doble de la deformación elástica del hormigón. Entonces, aquí, no sé si ustedes lo pueden hacer solos, creo que sí, porque simplemente tenemos que aplicar el doble de la deformación elástica del hormigón. ¿No? Les doy 2 o 3 minutitos para que piensen cómo lo haría. Listo. ¿Alguien de ustedes ya? ¿So cómo podríamos realizar el ejercicio? A ver, vamos a razonar juntos en esto, ¿ok? Ahora yo necesito calcular la pérdida en el acero debido al flujo plástico en el hormigón. Entonces, si yo quiero calcular una pérdida del acero, pero por flujo plástico, yo voy a tener que la deformación unitaria del acero, deformación plástica, multiplicada por el módulo de elasticidad del acero, ¿no? Pero ¿qué premisa importante tengo aquí antes de nada? Sería que la deformación del hormigón elástica va a ser igual a la deformación unitaria del acero. Eso ya lo habíamos discutido en
en el acortamiento elástico, ¿no? Del hormigón. Entonces esas dos deformaciones son iguales. ¿Listo? Entonces aquí yo tengo esta relación que está en el recuadro rojo. Y yo me podría valer de esto para determinar una relación también. Entonces, aquí yo puedo decir que la deformación plástica del acero va a ser igual a 2 veces la deformación elástica del acero, ¿no? Porque estoy estableciendo estas dos relaciones. Entonces, esto también es importante. Y después, ¿qué puedo hacer aquí? Es reemplazar este razonamiento que he hecho yo aquí en la formulación del lado izquierdo, en el que simplemente yo estaba usando la definición primera, ¿no? Entonces aquí tendré que es igual a 2 veces la deformación elástica del acero por S. ¿Listo? Cuando yo hago esto me doy cuenta que esto de aquí ya lo habíamos tenido, ¿no? En el acortamiento elástico. Entonces, esto representa la pérdida por acortamiento elástico del hormigón, ¿ok? Entonces, tengo aquí sería 2 veces pérdida por acortamiento elástico. ¿Listo? Entonces, a este segundo término que nosotros tenemos aquí, ya lo habíamos definido también, ¿no? Ya lo hemos utilizado para hacer los ejercicios. Y en especial vemos que esto sería igual a 2 veces n por f sub 0 dividido para AC. ¿Ok? Y en especial también tenemos que este término que nosotros tenemos aquí de fuerza inicial sobre el área del hormigón va a ser un esfuerzo. Y va a ser un esfuerzo que corresponde al hormigón. ¿Ok? Porque estoy dividiendo la fuerza inicial para el área de acero, ¿no? Tengo un esfuerzo axial, pero que pertenece al hormigón cuando estoy dividiendo para el área del hormigón. ¿Listo? Ahora, ¿qué me queda a mí por hacer en este caso? Determinar el valor de FC, F sub C, ¿no? Que en este caso tendríamos el valor, a ver si lo hago por aquí mismo. Cuando definimos que este sería igual F sub S por AS, ¿no? Aquí teníamos un valor. 7.7. ¿Cuánto era esto? $81,204.2. Gracias, punto 2. Y esto está en kilogramos, ¿no? Y recuerdan, vamos a basarnos ya en las teorías que teníamos del hormigón preesforzado. Decíamos que para encontrar el esfuerzo fibrario de un elemento, nosotros teníamos el primer término F sobre A. En este caso va a ser
F sub 0 sobre A. Uy. Ok. Y teníamos otros términos también relacionados, ¿no? Teníamos otros términos que el uno era si teníamos excentricidad en el cable, teníamos un momento que producía esa excentricidad, y si teníamos cargas externas, también teníamos un momento perteneciente a esas cargas externas. ¿Ya? En este caso, veamos cómo influye únicamente el preesfuerzo en la deformación plástica del hormigón. ¿Ok? Entonces vamos a solo tomar el primer término, que sería 81.204.2 dividido para el área, pero será el área del hormigón, ¿no? No puedo escribir, no me deja escribir. El área del hormigón, que era 1436.3. ¿Cuánto es esto? Bien, 56.54. Bien, gracias. 54 kilogramos sobre centímetro cuadrado. ¿Listo? Entonces aquí pues simplemente lo que me queda por hacer es reemplazar en esta fórmula de aquí el valor de 56.54 por n, que ya teníamos que era 6, y por 2. ¿Cuánto salía aquí en este caso? Eso sería 2 por 6 por 56.54. 678.48. Gracias. Kilogramos por centímetro cuadrado, ¿no? Entonces, eso es lo que yo pierdo de mi preesfuerzo inicial en el cable por deformación plástica, asumiendo que yo tengo una deformación plástica el doble que la deformación elástica del hormigón. ¿Ok? ¿Cuánto sería en términos de porcentaje? ¿Cuánto es en porcentaje? 678.48 dividido para 10.546. ¿Cuánto da eso? 6.43. Ya. 6.43% de pérdida, que ya es bastante. En los ejemplos anteriores teníamos, ¿cuánto de pérdida? 2.4. Teníamos, en el caso del pretensado, teníamos pérdidas de 3.1, 3.2, y vemos acá tenemos una pérdida ya mayor de 6.43%. Ojo, solo por la parte de la carga de preesforzado, que es una carga constante a lo largo de toda la vida del elemento. Ahora, ¿qué tendríamos que tener en cuenta para hacer un cálculo completo e integral? Sería el esfuerzo en el hormigón, en este término aquí, ya tomando en cuenta si yo tengo adicionalmente excentricidad en el cable, y también si tengo ya las cargas externas, y si son las cargas externas de forma permanente, y dentro de estas serán
también la carga propia, ¿no? Del peso propio. Entonces, pues al final, digamos que podríamos trabajar con un valor, digamos que hicimos el cálculo, y FC ya calculado con excentricidad del cable, y si no tiene excentricidad, pues este valor sería de momento igual a 0. Pero obviamente sí va a tener cargas externas. La primera, como les digo, es del peso propio, y las otras serán pesos que actúan de forma permanente, aunque sean pesos vivos, o sea, de carga viva. ¿A qué me refiero? Que, por ejemplo, tenemos una bodega, ¿no? Va a haber maquinaria o va a haber elementos dentro de esa bodega que, pese a que son carga viva, difícilmente los pueden mover durante un largo tiempo, ¿no? Ya se queda la configuración, por ejemplo, en una bodega o en una fábrica se queda así la configuración durante un largo periodo de tiempo, y esas cargas, aunque sean vivas, forman parte de cargas de tipo permanente que producen deformaciones plásticas. Entonces, hay que tener en cuenta todas esas cosas además. Entonces, aquí, por ejemplo, podemos poner un valor de 70.3, digamos que ya hicimos el cálculo, y este valor, fíjense, de FC es mayor que el valor que habíamos obtenido únicamente por el preesfuerzo, que era 56.54 kilogramos por centímetro cuadrado. O sea, de ley va a ser un valor aquí mayor. ¿Ok? Entonces, tenemos que hacer este cálculo, obviamente, para las secciones donde yo voy a tener mayores momentos, porque ahí es donde voy a tener mayores deformaciones por flujo plástico. Si hago esto, yo tendré que una variación, ¿no? Aquí rápidamente ya no voy a poner nada de deducciones, lo que ya habíamos obtenido directamente. Y listo. Ok. Entonces, la deformación por flujo plástico sería 2 veces N por FC, porque recordemos que FC sería en este caso F sub 0 sobre AC. Pero ya hablando este F sub 0, en este caso ya no le voy a poner F sub 0 o le voy a poner asterisco, sería con todas las cargas permanentes, ¿no? Aplicadas. Entre las que nosotros tenemos el peso propio, el mismo preesfuerzo, cargas muertas y cargas vivas permanentes. Ok. Entonces, 2 por 6 por 70.3 kilogramos sobre centímetro cuadrado. ¿Cuánto es esta? ¿Cuál es esta pérdida? $843.6. 843.6, gracias. Kilogramos sobre centímetro cuadrado. Y si yo quiero sacar en porcentaje, ¿cuánto es esto en porcentaje? 843.6 dividido para 10.546, me parece que era, ¿no? Sí, 10.546. ¿Cuánto es esto? 8. 8%. Entonces, miren cuán importante es determinar y cuantificar la pérdida por deformación plástica, porque ya estoy perdiendo cerca del 8% del preesfuerzo inicial. Entonces, obviamente aquí, sin tener en cuenta las otras cargas, tengo 6.43, pero ya teniendo en cuenta todas las cargas que intervienen a lo largo de la vida del elemento, obviamente voy a tener mayor porcentaje de estas pérdidas, porque van a incrementar los esfuerzos en el hormigón.
¿Listo? Ahora sí, hay que recalcar que obviamente aquí nosotros estamos tomando en cuenta que el nivel de preesfuerzo es igual durante toda la vida. Cuando nosotros decimos 10.546, hacemos el cálculo con ese valor, estamos diciendo que durante toda la vida vamos a tener 10.546 eh, como el preesfuerzo inicial y que se va a dar esta pérdida como una única vez lo estamos calculando. Entonces, hay otros tipos de metodologías en las que, por ejemplo, se hace la separación de la vida útil del elemento dentro de etapas, ¿no? Que pueden ser 4 etapas. Y se va calculando para cada etapa cuál sería el preesfuerzo con el que finaliza y con el que inicia. ¿Ok? Pero a grandes rasgos se puede hacer un cálculo aproximado de esta manera. ¿Listo? ¿Alguna pregunta? Si tienen alguna pregunta, por favor. Voy a ver. Ok, creo que quedamos aquí porque el siguiente es otro tipo de pérdidas, ¿no? Entonces, por favor, revisen de nuevo los ejercicios, traten de hacerlos de nuevo y si tienen alguna duda la discutiremos en clase o si no, fijamos alguna tutoría, ¿ok? Entonces, eso es todo por el día de hoy. Que tengan una buena tarde. Gracias, Inge. Hasta luego. Hasta Hasta luego. luego. Hasta luego.